para aquellas personas que quieran desarrollar la capacidad de estudiar, de investigar oído. Este taller no está hecho para que usted lo conteste perfecto. Ay, ¿será que el profesor me va a rajar, me va a colocar mala nota? No, 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 aquí no es cuestión de colocar malas notas, sino lo que se busca con este taller es que usted desarrolle ese deseo de investigar, ese deseo de profundizar más allá de lo que se enseña normal en las congregaciones. Y por eso lanzamos el taller número 1 de Apocalipsis. Aquí está. Este taller número 1 de Apocalipsis, ¿sí? Del solo capítulo 1, pues vamos a contestarlo rápidamente. Ah, hermano David, usted no va a calificar, usted no, sí, ya me enviaron al grupo varios, los felicito por tomarse el tiempo, pero no es cuestión de calificar, recuerde, no es cuestión de sentirse bien por una nota, es que usted vaya e investigue, busque ese deseo de profundizar en la palabra, ¿ok? Bueno, mucha atención, vamos a comenzar diciendo ¿qué significa Apocalipsis? Muchas personas me escribieron, como en el capítulo 1, versículo 1, dice, la revelación de Jesucristo. Pues déjeme decirle que la palabra Apocalipsis no significa revelación de Jesucristo. La palabra Apocalipsis es una palabra que se usa en otros temas. Y lo que significa Apocalipsis no es revelación de Jesús, perdone que lo repita. El libro de Apocalipsis en la Biblia es la revelación de Jesucristo. Pero la palabra Apocalipsis o Apocalipto significa descurrir el velo. Me gustaría los que no lo saben lo anoten, apréndanselo, por favor. La palabra Apocalipsis es como cuando antes uno iba a teatro, ¿cierto? Había un telón y usted escuchaba algo por allá atrás, pero usted sabía que algo estaba pasando allá, pero estábamos esperando que el Apocalipsis. Según la Real Academia Española de la Lengua, según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra Apocalipsis significa últimos tiempos. Le dan una especie a la palabra Apocalipsis como si fuera algo trágico, ¿no? Entonces dicen, no, es que esto es apocalíptico, el fin del mundo. Se están equivocando. Eso no significa Apocalipsis. Se llama etimología. Recuérdenlo, mis hermanos, la palabra etimología significa estudio o ciencia, perdón, que estudia el origen de las palabras. Entonces a usted, y se puede ir a la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, dice Apocalipsis significa fin del mundo, que llegó un evento grande, asustador. No, no, tampoco es revelación de Jesucristo, no. La palabra Apocalipsis significa discurrir el velo, o sea, abrir el telón. Cuando se abre el telón, eso significa Apocalipsis. Ahora, cuando hablamos del libro de Apocalipsis, repito, de la Biblia, ese sí es la revelación de Jesucristo. ¿Claros ahí? Bueno, vamos para la segunda. Óigame bien. El autor, ¿quién es el autor? Bueno, quiero que vean lo siguiente. El autor, una reseña pequeña, que esto es lo que buscamos, que usted se vaya a investigar, no solamente decir Juan el apóstol, ya, sino un poquito más. Juan el apóstol amado, hermano de Jacobo o Santiago, hijo de Zebedeo. ¿Sí me hago comprender? Póngale atención a lo siguiente. Juan el apóstol fue, según los historiadores del primer siglo, como Pablo Josefo y Plinio el Viejo, y diversos escritos en el Nuevo Testamento, uno de los discípulos más cercanos de Jesús de Nazaret, nacido en Galilea, junto con su hermano mayor Santiago.
Eran conocidos como los hijos de Zebedeo y llamados por su maestro como Boanerges, hijos del trueno por su fuerza y violencia. ¿Cuántos de ustedes recuerdan, sí, que un día por ahí le sacaron de quicio en una ciudad y ellos le dijeron a Jesús, Juan y el hermano Santiago, Jacobo, o Santiago y Jacobo es la misma palabra, San Jacob, Santiago o San Jacob, San Jacob, eso significa Santiago. Jesús, denos la orden y que bajemos fuego del cielo y acabemos con toda esta ciudad. Y el Señor les dice, quietos, hijos del trueno, les puso Boanerges, quietos, eso no. A eso se refiere. ¿Qué más dice? Mucha atención. Para los que quieran pueden tomarle un fotocapture, ¿sí? Pescador, Juan el apóstol, de oficio al igual que otros apóstoles como Pedro. Juan pertenecía al grupo selecto de Jesús junto con su hermano y con el apóstol Pedro. Oído, este Juan era de la rosca de Jesucristo. Hermano David, la rosca de Jesús, ¿cómo así? Sí, Jesús tenía tres que fueron los que estuvieron en los momentos más cúlmines y grandes de él. Este es uno, el apóstol amado. ¿Qué más dice? Vamos a seguir leyendo. ¿Sí logran ver la pantalla, por favor? ¿Sí se logra ver? ¿O no? Contésteme, por favor. Sí, señor, sí, señor. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, miremos lo siguiente. Testigo privilegiado de la pesca milagrosa, la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración de Jesús en el huerto de Getsemaní y varias apariciones de Jesús resucitado. Después de la ascensión de Jesús, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pentecostés, encontró a Juan el apóstol junto con 100 personas en el aposento alto. Ya como uno de los máximos referentes junto a Pedro de la primera comunidad, Juan acompañó a Pedro tanto en la predicación inicial en el templo de Jerusalén, donde apresados llegaron a compadecer ante el gran Sanedrín por causa de Jesús, como en su viaje de predicación a Samaria. Muchos autores lo han identificado como el discípulo a quien Jesús amaba, quien cuidó de María, madre de Jesús, a pedido del propio crucificado. ¿Se acuerdan? Que le dijo, madre, ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre. Autor del Evangelio, 3 cartas que llevan su nombre, y del Apocalipsis. En su vejez fue condenado a morir exiliado a la isla de Patmos por el emperador Domiciano. Esa es la respuesta. Y los invito a que vayan más allá. Miren, el deseo con el taller no es que ustedes escriban lo obvio. Profundicemos en la vida de los apóstoles, profundicemos en la etimología, en la hermenéutica, profundicemos en la sintaxis, en la historia, profundicemos en la geografía. ¿Me hago comprender? Bueno, tercera pregunta. ¿Cuál es la tercera pregunta? El tema principal de Apocalipsis, las cosas que deben suceder pronto. Muy bien. También por allá en el versículo 19 dice, en el 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser. Esas son las dos respuestas, ¿ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Ok. Sigamos. Otra pregunta. Lugar donde estaba Juan. Bueno, el versículo 9 lo dice. Yo, Juan, dice así, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Se fueron a buscar la isla Patmos? ¿Sí lo hicieron? Entonces, hay unas herramientas. Por ejemplo, aquí tenemos Google Maps, ¿sí? Y usted escribe aquí Patmos, aquí. Y yo ya me lo aprendí dónde está. Está aquí en el mar Egeo, que queda entre Grecia y Turquía, aquí. Además de eso, ¿sí? Está por acá, todavía no se ve, es pequeñita, ¿dónde está? Aquí apareció, mírela.
pequeñita. Esta es la isla de Patmos. Importante para nosotros conocer geografía. Otra pregunta, ¿qué más dice? A ver, ¿por qué el apóstol Juan fue exiliado? Repito, miren, excelente los que me escribieron. Aquí dice, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Muy bien. Pero vayamos un poquito más al fondo. Miren lo siguiente, presten atención. Según el historiador Tácito, ¿sí?, en el verano del 64, Nerón incendió a Roma. La historiografía cristiana señala este hecho como la raíz de la primera persecución a los cristianos, ya que tras el incendio el emperador culpó a estos de haber provocado el fuego. Este es Nerón, que tocaba la lira y le gustaba cantar, e hizo los primeros, ¿cómo se llama? Eso el otro día estaba investigando sobre Nerón. Hizo el primer concurso de canto de la historia. Él hizo como una especie de Juegos Olímpicos, pero de música. Y él participó. ¿Sí? Bueno, ¿qué más dice aquí? El emperador culpó a estos de haber provocado el fuego y muchos cristianos fueron ajusticiados por ello. El imperio romano recrudecía la persecución a los cristianos hasta el punto que en el año 80 Tito, ahora emperador, inaugura el Coliseo romano. Bueno, aquí se me olvidó escribir que en el 70 Tito destruyó el templo de Jerusalén. ¿Sí? Mírelo acá. No, aquí está. No, entonces ya un momentico. Tito, ahora emperador, inaugura el Coliseo romano. Su apertura de 100 días trajo consigo un baño de sangre de los gladiadores y diferentes animales. Después de un tiempo, la principal atracción del Coliseo sería la masacre de las familias cristianas. Madres con hijos en sus brazos. Qué pena, me equivoqué. Madre con hijos en sus brazos y hombres indefensos eran lanzados sin piedad a las fieras y los leones. Aquí hay una reseña histórica y geográfica, arqueológica. El arco de Tito, situado en la vía sacra junto al sureste del foro en Roma, se erigió en septiembre del año 81 para conmemorar la toma de Jerusalén. Esta que está aquí. Aquí está la menorá y la mesa de, creo que los panes, no sé muy bien. Y la destrucción del segundo templo en el año 70. Como consecuencia, los cristianos y judíos fueron expulsados de Judea, comenzando a expandir el evangelio a diferentes lugares. ¿Por qué es importante esta reseña? Porque a raíz de estas persecuciones, no solamente de Nerón, Calígula, sino también de Tito, van apareciendo personajes que empiezan a perseguir la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes sabían que el emperador Octavio, el primer emperador, aparece en la Biblia? ¿Cuántos de ustedes sabían que el emperador Claudio aparece en la Biblia también? Una tarea para que lo busque, ¿dónde está? ¿Sí? El uno está en Lucas 2 y el otro en Hechos, se lo dejo de tarea. Ahora, se está recrudeciendo. ¿Y Juan? ¿Qué pasó con Juan? Mire lo que sucedió. ¿Sí? Aquí estamos en Tito en el año 80, ¿no? 81, que se volvió emperador. Pero mire lo siguiente. Después de Tito, ¿sí?, en el año 81, el hermano Domiciano toma el trono y recibe el cargo de emperador. Y mató a Tito, ¿no? Acto seguido edificó el templo de Vespasiano el papá y de su hermano Tito, dedicado a su padre y hermano, y restauró el culto imperial, que era la veneración de unos pocos emperadores elegidos como dioses una vez fallecieron, a fin de estimular la memoria de los triunfos de los Flavios. La palabra Flavio es una familia. Se construyeron el templo Digorum y el Templum Fortuna Redux. ¿Qué significa esto? Los emperadores eran adorados después de muertos, se le hacían templos y la gente le brindaba ofrendas, pero después de muertos. Ahora recuerden la palabra domingo, ¿no? Domiciano. Domiciano, ¿el hermano de quién? Tito. De Tito. ¿Hijo de quién? Bueno. Vespasiano. Oído.
Vespasiano siendo emperador y Tito siendo general, fueron los que destruyeron a Jerusalén. Pero ¿por qué no se dice que fue el emperador sino Tito? Es que Tito llegó primero. Tito cogió las legiones de África y se fue para allá, para Jerusalén. En cambio, Vespasiano le tocó caminar casi desde Roma, llegando con su ejército más tarde. Por eso se dice el triunfo. No, Vespasiano no es hijo de Nerón. Miren esto. Anexo emperadores romanos. Aquí hay un anexo muy bueno. Ay, sí. Que lo pueden, ¿cómo se llama? Imprimir. ¿Sí? Aquí está, mira. Augusto el primero, que aparece en Lucas capítulo 2. Tiberio, Calígula, Claudio, bueno, Claudio, Calígula, Claudio, Nerón. ¿Ves que el error mío? Nerón, sí. Este es sobrino de este, creo, primo, y este es, Nerón es hijastro de este. Lo que pasa es que hasta ahora los estoy estudiando, entonces todavía me es difícil retenerlo. Miren, Nerón, después Galba, Otón, Vitelio, y ahí sí viene Vespasiano. Entonces note lo siguiente, Nerón muere en el 68, Nerón, pero Vespasiano está en el 69. Estos tres están en un año. Galba, Otón y Vitelio mueren en un solo año. ¿Listo? Proclamado. Una pregunta, ¿dónde anda Alberto? Que no lo veo. Albertico. Presente, señor. ¿Vespasiano es hijo de Nerón? ¿O está preguntando? ¿O estás afirmando? No, estoy preguntando. Está preguntando. Sería bueno investigarlo porque Nerón muere y enseguida ese mismo año mueren 3 y toma Vespasiano el poder. ¿Estamos claros? La persecución a los cristianos. Presten atención. Sigamos leyendo. ¿Sí? Los proyectos de construcción constituyen la parte más sostenible, ostensible, de ostentar de la política religiosa efectiva durante el reinado de Domiciano. Aunque el emperador también se preocupó en hacer que se cumpliera la ley religiosa y la moral pública. En el 85 después de Cristo se designó a sí mismo censor perpetuo, magistratura responsable de supervisar la moral y la conducta romana. O sea, ¿qué significa? Que Domiciano era el que decía que estaba bien y que estaba mal. En el 85 se designó censor perpetuo. Ahora tenía el poder de modificar a su antojo la jurisprudencia romana, dando como resultado de su megalomanía que la historia lo registra como el único emperador que se declaró a sí mismo Dios mientras aún vivía. No se les olvide eso. Eso es importantísimo al leer Apocalipsis. Importantísimo. Espérense que tengo que anotar algo aquí. Ya les voy a explicar el porqué. Mucha atención. Dice, Dios mientras aún vivía. O sea, él se proclamó siendo jurisprudente y teniendo la potestad de modificar la ley. Se proclama como Dios mientras aún vive por ley, lo que causó un escándalo al escribir el edicto real que obligaba a toda persona a adorarle. Por supuesto, los cristianos no obedecían a ese mandato y serían llevados a los tribunales. Las religiones extranjeras se toleraban a la medida que no interfirieran en el orden público y que pudieran ser asimiladas a la tradicional religión romana. ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta que si usted no se metía con el gobierno, usted podía practicar su religión? Pero ¿quién de ustedes recuerda lo que pasó en Hechos 19? ¿Alguno me lo recuerda sin buscar? ¿Quién sabe? Dígame, hermano Julio, ¿sí sabe? Hermano Jorge. ¿No? Pues que el apóstol Pablo empezó a decir que esa Diana de Efesios no era una diosa real,
y los orfebres empezaron a perder porque la gente ya no quería comprar los templecillos de la diosa de Diana hecha de plata. Y como empezaron a quebrar y la economía del pueblo se fue a pique, intentaron matar a Pablo. ¿Se dan cuenta? Y a Pablo le tocó salir de Éfeso. ¿Qué quiere decir? Que el cristiano verdadero influye en la política y en la economía, pero no la mundana, sino bajo las leyes de la Biblia. Y ese es el problema de los cristianos, que no le iban a hacer caso a Domiciano. Sigamos leyendo, ¿sí? Domiciano ordena el destierro de Juan el apóstol desde Éfeso a la isla de Patmos como reacción a la intolerancia religiosa del emperador, y es allí donde el Apocalipsis fue escrito, oído aproximadamente en el año 90 después de Jesús. Présteme atención, Pablo ya había muerto por ahí en el 64 con Nerón. Nerón lo mató. Ya había muerto Jacobo. Todos los apóstoles en el 90 habían muerto. El único que quedaba vivo, ¿quién era? Juan. ¿Qué significa eso? Presten atención. Mientras que el emperador se hacía llamar Señor y Dios Domiciano, el Apocalipsis responde en el versículo 8, capítulo 1, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Es decir, que hay un solo Señor. La tensión también se manifiesta en grafitos hallados de la época, como el conocido grafito de Alexámenos. Vamos a buscarlo aquí para que lo vean. ¿Alguno de ustedes ha visto el grafito de Alexámenos? Pero espere un momentico, termino de leer. Descubierto en el Palatino aquí, que muestra a modo de burla a un cristiano adorando a un crucificado con cabeza de asno. ¿Sí? Grafito de Alexámenos. Vamos a buscarlo rápidamente. Grafito de Alexámenos. Aquí está, mírelo. Esto se encuentra, ¿sí? Aquí está, mírelo. Crucificado, no sé si lo logran ver bien, con cabeza de asno y la gente adorando. ¿Sí? Era una burla a los cristianos por adorar a Jesucristo. Ahora, cuando usted lee Apocalipsis, usted debe entender que Juan el apóstol es el último que queda vivo. A los demás ya los mató. Todos murieron no natural. El único que murió natural fue Juan, pero no natural viviendo en una casa normal, no. Lo botaron en una isla desértica a que se muriera de hambre y de sed, coma lo que pueda, y allá los dejaban tirados. No podían hacer nada más. Y ahí morían. ¿Están conmigo? Buenas. Prendan las cámaras. Sí. Bueno, prendan las cámaras, por favor. Sí. Muchas gracias. Óigame esto. Póngase en los zapatos de Juan. Juan el apóstol amado, el que recostaba su pecho, su cabeza en el pecho de Jesús. Juan el que cuidó a María después de que Jesús se fue. Juan el hombre que estuvo con Jesús en los momentos más hermosos y cruciales. Ahora está solo, abandonado, ¿sí? Con hambre, enfermo. Por eso era importante esta otra pregunta, ¿sí? ¿Qué debe producir Apocalipsis a quien lee? ¿Y qué fue lo primero que Jesús le dijo a Juan? Por eso Juan, ya viejito, el Señor se le aparece y lo primero que le dice es, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, y voy a venir, el Todopoderoso. ¿Ustedes logran comprender la importancia de esta revelación? Un hombre que es un ser humano como usted y como yo. Un hombre que casi 50 años después de haber andado con el maestro, está agonizando en una isla y se le apareció su amigo Jesús y le dijo, ¿sabes qué? Tranquilo,
yo todavía tengo el poder. No te afanes. Domiciano, el emperador, le dijo a Juan que lo adorara. Y Juan le dijo, yo no me arrodillo ante hombres. Mis rodillas solo se doblan ante Jesucristo. Por ahí hay una historia fantasiosa que no es cierto, que metieron a Juan dentro de una olla de aceite hirviendo y que salió vivo. No es, esa historia es católica. Esa historia no es cierta. Lo cierto es que él mismo escribe que está en Patmos. Dime, Marrecita. Marle. Buenas noches para todos. Dios me lo bendiga, mi hermano. Mi hermano, a raíz de que estábamos realizando el taller, leí, según algunos historiadores que tienen que ver con el comienzo de la iglesia, Juan no murió en la isla de Patmos, sino que él, de ahí, cuando murió Domiciano, pudo salir de esa isla y estuvo predicando en Éfeso. Él estuvo antes en Éfeso. Lo que pasa es que tocaría mirar qué historiadores, habría que ver qué historiadores son. Pero la Biblia no nos arroja más allá. Entonces nos remitimos a la palabra. ¿Sí? Que Pablo escribe el libro de Apocalipsis estando ya viejito, exiliado, castigado. Hasta ahí lo dejamos. ¿Sí? Ahora, este mensaje en el versículo 3, bienaventurado el que lee. Por eso nosotros cuando leamos Apocalipsis nos debe dar alegría. La palabra bienaventurado dicen que significa 3 veces feliz, o sea, alegre, dichoso, contento. Piensen en Juan, 50 años predicando, llevando, y aparece un tipo llamado Domiciano haciendo leyes de que yo soy Dios en la tierra. Y Juan, que es el que escribe, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, yo conocí a Dios, yo lo conocí, hecho carne. ¿Usted qué cree, que me le voy a doblar las rodillas? ¿Y ustedes qué piensan? Que cuando él voltea, dice Apocalipsis 1, y mira quién le dijo esa voz, Jesús, vio a Jesús en medio de 7 candeleros de oro, ¿cierto? Lo vio vestido de ropas que llegaban hasta los pies, ceñido el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos blancos como la blanca nieve, como lana, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Eso también vio el profeta Daniel y eso también vio Ezequiel. ¿Ustedes saben qué le produjo a Juan ver a Jesús? La alegría y la dicha más grande del mundo. Eso debe darnos a nosotros Apocalipsis. Ahora aquí dice, hay que llenar ¿sí? Dice, espacio, ¿quién le reveló el Apocalipsis a quién? ¿Ah? Entonces el versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces Dios, hablando del Padre, le reveló el Apocalipsis a Jesucristo. Y ahí usted ya tiene una herramienta para hablarle a los unitarios. Nada más dígale al unitario, ¿quién le reveló a Jesucristo el Apocalipsis? ¿Aquí qué dice? Que Dios, hablando del Padre, se la reveló ¿para qué? ¿Qué dice el texto? Entonces aquí, la palabra Dios le reveló el Apocalipsis a Jesucristo para manifestar a sus siervos lo que había de suceder por medio de su ángel. Sí, a ver, por medio de su ángel, ¿a quién? A su apóstol Jesús, a su apóstol Juan. Esa es la respuesta, ¿ok? ¿A quién vio Juan? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Obviamente vio al Hijo. Ahora, mis amados hermanos, les tengo una sorpresita.
les voy a enviar a ustedes el taller del capítulo 2 y 3 para que esta semana profundicen en él.